avisado al principio que íbamos a hablar de la vivienda, de los alquileres, pero no en la Argentina, sino cómo se está dando el debate en España, que por cierto es muy interesante porque se mezclan muchas cosas y también es interesante ver cómo los diferentes países, creo que vamos a hacer más notas de estas, cómo los diferentes países están afrontando en este mismo momento de pandemia, de escasez de vacunas, de tómbola de vacunas, de reparto inequitativo de vacunas, de no soportar más restricciones que son necesarias, cómo se están afrontando en diferentes lugares del mundo, porque acá los grandes medios nos hacen creer que todo lo que pasa nos pasa por culpa del gobierno y porque somos una especie de burbuja problemática. Y lo que está pasando es que el mundo se volvió un lugar problemático con soluciones muy difíciles de hallar. En España, ustedes saben que desde hace ya un tiempo largo, finalmente, aquellos indignados del 2015 que lograron, yo seguí el tema de Podemos primero, que después se convirtió en un caso de valentía lingüística también muy fuerte, se convirtió en Unidas Podemos. ¿Quién se anima a ponerle ese nombre a un partido político? Unidas Podemos. Se convirtió en una coalición de gobierno con el PSOE, que es un partido que en su sigla lleva dos palabras, socialista y obrero, pero que en las últimas décadas se desnaturalizó, se olvidó de ser socialista y se olvidó de los obreros y se convirtió en un socio del PP, el Partido Popular, que ahora está articulando con la ultraderecha. Hubo fricciones en este último tiempo entre esa coalición de gobierno y Pablo Iglesias, que todavía es el vicepresidente español, pero está de salida, ha decidido en un gesto que es audaz, sorpresivo también, ir por la alcaldía de Madrid. Ahí se produjeron, y lo lamentamos mucho quienes observamos la escena española y escuchamos con atención a los cuadros políticos españoles. Todo este grupo de quienes organizaron esto han sido un grupo de politólogos que después permitieron, y esa es yo creo que la importancia de Unidas Podemos, permitieron el acceso al Congreso, a la política real de las personas comunes y corrientes. Su primera vereda antagónica, por decirlo de alguna manera, fue casta o pueblo. Y casta era todo lo que conformaba la clase política conocida en España, e incluso también eso incluía al PSOE, por supuesto, ¿no? Desde que ese partido se desnaturalizó. Y bueno, y Felipe González terminó siendo lobista de las corporaciones, por ejemplo. Y no es el único socialismo europeo. Acá en América Latina tenemos muchos socialismos que no conservaron sus fuentes de inspiración y surgieron otros socialismos de otra manera. Ahora, Pablo Iglesias, ayer escuchaba una charla que daba en una especie de, acá sería una básica, era un público muy reducido y estaba grabado con un video. Lo que se está jugando en Madrid, Madrid estuvo hasta ahora con una alcaldesa, Rocío Ayuso, del PP, a la que realmente se le han encontrado, bueno, muchas irregularidades, muchas causas, la van a encontrar ahora cuando termine su mandato, la esperan muchas causas de corrupción, como a todos los del PP. No hay demasiada diferencia en los partidos de las derechas del mundo, coquetean con la corrupción todo el tiempo, porque son partidos que han cedido su poder de representación a la representación de los intereses de las grandes corporaciones. Y lo que se juega en Madrid, y por lo que el 4 de mayo Pablo Iglesias, que va a abandonar la vicepresidencia para convertirse en candidato a la alcaldía de Madrid, lo dejé una frase inconclusa, que es que, bueno, Errejón ya se fue de ahí, y yo la verdad que lo lamento mucho, porque
Bueno, son esas cosas de lo humano, ¿no? De los personalismos, de los egos, de las internas que no se dirimen para el bien común y donde priman criterios que si uno los escucha hablar por separado, la verdad que piensa, pero porque esta gente no está junta. Y sin embargo, no están juntos. Entonces, Errejón ya hizo un intento en Madrid y fracasó. Y ahora Pablo Iglesias va a intentar ganar la alcaldía de Madrid. El caballito de batalla con el que se va a dirimir esa campaña electoral es la ley de alquileres. Entre otras cosas, decía lo de Ayuso, porque la espera una causa. La justicia le ordenó a Ayuso restituir, sacarles a los fondos de inversión como BlackRock 3.000 viviendas sociales que ya estaban listas para ser cedidas a la gente con necesidades. La vivienda en Europa es un bien mucho más escaso incluso que en América Latina. Cada metro cuadrado en Europa es mucho más escaso que en América Latina, a pesar de que a nosotros nos parece que peor que nosotros no se puede estar. Bueno, las viviendas europeas, la verdad que son muy pocos los trabajadores que viven en más de 30 metros cuadrados. Bueno, Ayuso malvendió a BlackRock y se presume que por dádivas también, esas 3.000 viviendas sociales, además de muchos otros manejos turbios, como lo que pasó al principio de la pandemia con las residencias de ancianos, parecido a lo que pasó la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires con el Hospital Español. Se vieron muchas escenas de esas el año pasado en la primera ola de la pandemia. Lo interesante y lo que quería rescatar acá es de la charla esta de Pablo Iglesias, y él lo que dice es que con el debate por la ley de alquileres lo que se va a dirimir en Madrid es si vuelve a regir la Constitución española o no, porque están fuera, el PP ha gobernado Madrid por afuera de la Constitución española, porque, bueno, Iglesias tiene un apego a la Constitución que deberíamos tener nosotros también. Para nosotros también la vivienda es un derecho constitucional. Sin embargo, ¿quién lo recuerda? Prácticamente lo sabemos todos y sin embargo eso no forma parte del discurso público de ningún partido. Iglesias apela a volver a la Constitución en el sentido de flexibilizar una ley de alquileres, controlar todo lo que el otro día Gervasio Muñoz se quejaba acá de que no se cumple, de que sale una ley pero que no se cumple. Bueno, lo que Iglesias propone es flexibilizar el tema de los alquileres, congelarlos, obligar a esos fondos, porque no es gente que tiene 2 o 3 casas y entonces del alquiler de 2 casas vive para mantener su vivienda propia. Los fondos de inversión han comprado, ¿se acuerdan de los desahucios en España? Los fondos de inversión son dueños de miles y miles de viviendas. Ahí se ha dado esa modalidad, por eso cada país vive en la misma crisis, pero con modalidades diferentes, y por eso es imperioso, como sabemos que los fondos buitres y los fondos de inversión tienen las mismas intenciones en todo el mundo, que es comprar todo lo que haya, es imperioso estar advertidos antes de que ese intento se haga aquí. Parece que por ahora están más interesados en comprar tierras en la Patagonia que en comprar viviendas en las grandes urbes. Pero en España, donde no hay extensiones de tierra que comprar, porque tampoco pues, no hay grandes terratenientes, en Europa hay pequeños productores, se les ha dado por comprar a trocha y moche cuanta vivienda social han encontrado, por lo menos en España. Una de las informaciones que daba, y creo que es el núcleo de lo que yo quería decir hoy en relación a este tema de los alquileres, no tiene que ver con los alquileres, sino por qué Pablo Iglesias decía ayer en esa conversación con simpatizantes, en esa reunión política, en ese ámbito medio casero en el que hablaba,
por la pandemia y por muchas cosas, era muy poca gente la que estaba. Y decía, bueno, esto no va, ya sabemos que no va a salir en ningún lado, en ningún medio. ¿Por qué no va a salir en ningún medio? Porque se dedicó unos minutos a contar quiénes son los dueños de los grandes medios españoles. Y sabiendo quiénes son los dueños de los grandes medios españoles, uno entiende qué va a salir publicado, cuál será la opinión publicada y para qué lado se inclinará la opinión pública, que siempre se inclina hacia la opinión publicada. Entonces, por ejemplo, decía, el grupo Medianet, que es uno de los más potentes, es de BlackRock, es de otro fondo, Fidelity, es del JP Morgan y es de Adelphi, de otro fondo de inversión. La Tres Media, que es el otro gran grupo de comunicación español, ¿de quién es? Del Banco Sabadell y del JP Morgan. El grupo Prisa, aquel grupo Prisa de aquel viejo diario El País que crecimos leyéndolo porque era un diario bien escrito, lleno de escritores, como el viejo Página 12. Ahora, ¿de quién es? Del Banco Santander, de la Caixa y del Banco HSBC. Es decir, son los que compraron las viviendas sociales, los que son dueños de la comunicación en España. Entonces, yo creo que este tipo de información que no sale en ninguna parte, porque es obvio porque no sale, es la que encubre en realidad cuál es el movimiento político de algunas cuestiones, y es interesante, ya que por ahí a nosotros nos falta información. Bueno, ahora Esmeralda Mitre aportó algún que otro dato sobre los 15 millones de dólares que aportó Macri para comprar el canal de la Nación. Entonces, bueno, más o menos se sospechaba, pero es un dato, digamos, que viene de adentro de la familia. Pero más allá de eso, tenemos que saber quiénes son los dueños de los medios de comunicación para entender de qué nos enteramos y de qué nunca nos enteraremos.